Amante de la tecnología oxidada, hoy quiero mostrarte un teléfono de gama media que me gustó mucho por su relación calidad-precio. Y no vengo a hablarte de un Xiaomi, sino del guapísimo Honor X7B, un teléfono que puede que guste o puede que no. En este video te diré 3 puntos fuertes que tiene sobre la competencia y 3 puntos que no me gustaron mucho, pero que por su precio podemos perdonar. Así que no te oxides, que ya comenzamos. Hablamos de un teléfono que no es feo, no es anticuado y eso se agradece. Que por su precio, unos $200 americanos o unos 4,000 pesos mexicanos, podríamos esperar algo más aburrido, pero como puedes apreciar, tiene este diseño de cámaras que en lo personal me gusta mucho, asemejándose a su primo el Honor 90. Lo puedes encontrar en 3 colores, negro, verde y blanco, siendo este último un estilo tornasol o de colores reflejantes dependiendo de la dirección en que le dé la luz. El grosor de este Honor X7B me tiene un poco inquieto, ya que a mi parecer sí está un poco grueso y los marcos están bastante marcados, pero que por su diseño trasero puede pasar fácilmente por un teléfono de mayor gama. La pantalla del Honor X7B es bastante grande, con un total de 6,8 pulgadas y un panel LCD de 850 nits de brillo. La pantalla se mira bien, colores bastante brillantes y en buena calidad de imagen, aunque dependiendo del ángulo en que veas la pantalla, puede que lo notes un poco más oscura de un lado o de otro. Este teléfono es movido por el Qualcomm Snapdragon 680 en combinación con su GPU Adreno 610. Ojo que no es un teléfono para el gaming o la multitarea, solamente corre bien algunos juegos y en baja calidad. Es más pensado para las tareas del día a día como las redes sociales, fotos amateur y videos oxidados en YouTube. Cuenta con 8 GB de RAM y 256 GB de memoria interna, expandibles con micro SD. Creo que también hay una versión con 128 GB. Los 8 GB de la RAM son dobles porque Honor utiliza una tecnología que se llama Honor Turbo RAM, que permite aumentarle otros 8 GB de RAM. Entonces, en teoría serían 16 GB de RAM, pero creo que va un poco más orientado al marketing. Una cámara macro de 2 megapíxeles, una cámara gran angular de 5 megapíxeles y una cámara principal de 108 megapíxeles. Pero no te dejes llevar solo por los números, porque si bien es cierto que 108 megapíxeles suena como algo extraordinario, en realidad se queda un poco corto con las expectativas. Tengo que ser sincero y decir que de noche las fotos son muy buenas, pero por alguna extraña razón en el día deja mucho que desear. No debería importarte esto si es que solamente quieres ocuparlo para fotos ocasionales, únicamente para guardar el momento y subirlo a Facebook. En este apartado me quito el sombrero y me quedo oxidado porque la batería en realidad es muy buena. Una capacidad de 5330 mAh, aunque para cuidar el dispositivo te viene configurado en 5230, o sea 100 mAh menos. Y tú le puedes modificar si quieres usar toda la capacidad o dejarlo como viene para cuidar la batería. En uso práctico me ha durado alrededor de 3 días de uso normal, viendo de vez en cuando un TikTok o respondiendo algunos mensajes. Pero si por el contrario eres un enviciado a la tecnología, te puede durar alrededor de unas 7 u 8 horas. No te preocupes que si lo descargas solo tendrás que esperar 1 hora y media a que se cargue y luego ya podrás pasar otras 8 horas jugando.
3 puntos a favor: el lector de huella rápido, la batería y la cámara de modo noche. En serio que su lector de huellas me sorprendió lo rápido que es, y su batería me encantó, ya que no tengo que estar tan pendiente de su carga. Tres puntos en contra: la cámara, más que todo la ultra gran angular y el video. 2, que no soporta 5G, y la pantalla IPS. Me incomodó un poco que no aceptara 5G y no me terminó de convencer la cámara que trae. En realidad, ninguna de las 4 cámaras. En ópsidas cuentas, sí recomiendo el Honor X7B si eres una persona que solamente quiere almacenar fotos de su familia, usar el móvil sin preocuparte por la carga de batería tan seguido, tener la seguridad con el lector de huellas, y si te gustan los teléfonos bonitos con una apariencia premium. Pero no lo recomiendo si eres una persona que utiliza el móvil para jugar, si eres creador de contenido y utilizas mucho su cámara y los editores de video, y si tienes un gusto más elevado por los teléfonos, ya que podrías encontrar otros gama alta antiguos que andan por el mismo precio, como por ejemplo el Samsung Galaxy S9 Plus, el Google Pixel 5 y el iPhone 7 Plus. Déjame saber en los comentarios las dudas que tengas de este dispositivo. Les mando un saludo a todos los suscriptores que han comentado en mi video anterior. Y si eres un amante de la tecnología, considera suscribirte a este canal. Así que no te oxides y nos vemos en la próxima.